domingo 28 de enero de 2018. Estamos en el sector de los tratamientos por el Guaricano, la piscina de Guaricano. Ahí estamos un grupo, yo, hermana Profil y Simón. Estamos haciendo parte de FULLED, que es una fundación siempre que apoya a los ancianos. Y después que aprendimos esta noticia, vimos que es necesario llegar hasta este lugar. Como por motivación, quisiera preguntar a ellos cómo llegué por la primera también, cómo está el caso. No sé si hombre está capaz para explicarnos un poco de lo que sucede sobre este caso. Simón. Bueno, ella es una señora que se llama Ana María, así le dicen por aquí, por el barrio. Ella tiene Alzheimer y vive sola. Y entonces estas son las condiciones que ella se encuentra. Y estamos también pidiendo una manera de poder ayudar que esté más cómoda y que pueda recuperarse también. Tú, como persona de corazón, como yo vi el caso es muy urgente, ¿cuál es para ti la emergencia que sube ahora para que ellos vienen más rápido? O sea, la persona que tiene un buen corazón como ustedes vienen a su ayuda. Bueno, en realidad la emergencia es que también ella no está comiendo y solamente vive ahí durmiendo así. Entonces la ayuda sería, o la emergencia, es que ella comience a recuperarse. Si se puede acercar para que la pueda. ¿Hace cuándo tú crees que ella tiene el Alzheimer? Ella tiene alrededor de 15 días o más. No conoce a nadie No, ella no reconocía nada. y no come. ¿Hace cuántos días que no come? Alrededor de 15 o más. Ok. Y tiene úlcera. Sí, como estamos hablando con un grupo de buena voluntad que llega al lugar del plátano, de voluntarios que llega al lugar de los plátanos en la piscina de los Guaricanos, estamos sí en el lugar observando cómo está la persona enferma y como lo que estamos aprendiendo tiene Alzheimer, no reconoce a nadie y no coma también. Quisiera preguntar a la licenciada Profil cómo se ve el caso, cómo tiene conocimiento en el dominio de enfermería, cómo la puede explicar a la gente más para poder ver si pueden llegar en ese lugar y ayudar a esa señora a ver si se puede recuperar, porque los ancianos para nosotros son los que metían a nosotros en la tierra. Hoy día estamos a su servicio. ¿Cómo tú reconoces este caso que tú dices, señora licenciada, enfermera Sí, muy Profil? buenos días, que estamos aquí mismo en este lugar. Estamos observando que la señora, ¿cómo se llama? Ana María. Ana María. Nos da triste, o sea, mucha tristeza. Como somos personas, para ver cómo está un ser humano tirada, sin atención médica, tiene varios úlceras. Estoy percatando que tiene un pamper, parece que tiene muchos días sin cambio, tiene úlceras de cuello dorsal, tiene edema generalizada y ella tiene, no se abre los ojos, se está respirando muy bajita, la respiración es muy bajita. Nos da mucha pena que como según algunos cercanos nos explicaron que ella no tuvo hijos. Nosotros como Fundación Rayo de Luz para los Envejecientes Desamparados estamos aquí también con nuestro delegado Anoa Luis, que siempre está con nosotros. Sentimos de verdad mucha tristeza porque nos vamos a dar un primer auxilio donde nos vamos a proceder a dar un baño, un cuido, pero ella necesita mucho más que eso.
El que se puede acudir en este lugar, por favor, acude, aportan ayuda, porque sabemos que la salud no tiene precio y la vida es algo que debemos apreciar. Pues muchas gracias, es que puede cooperar, no sé cómo usted responde también, agrónomo Luis, como usted es una parte muy importante en la fundación que siempre está dispuesto para ayudar, para aportar de su alcance. De verdad llegamos en ese lugar, eso para nosotros es una triste noticia, que no sabíamos si ese caso está degenerado así, pero estamos en el lugar, tomamos el caso, nos vamos a ver cómo podemos hacer más esfuerzo para que esa noticia llegue a los más que tienen más corazón y que pueden aportar su apoyo también, como hoy día lleguemos en ese lugar. Y dimos gracias a la persona que nos llevamos aquí para ver ese caso, como nuestro deber de trabajo como ancianos. Nos vamos a tomar nuestra responsabilidad siempre cuando hay un caso así, a ver qué más cuidado podemos dar a los ancianos, porque los ancianos, si nos damos cuidado desde nuestro niñez ahora, mira cómo somos adultos, debemos apoyar o ayudar hasta la muerte. Así es, por eso estamos aquí. Gracias.